El día de hoy estamos presentes en la FIL de Minería para presentar el libro Análisis y Diseño de Bases de Datos. El día de hoy nos acompaña uno de sus autores, el doctor José Alejandro Reyes Ortiz. Me voy a permitir dar lectura a su síntesis curricular. Perdón, FIL Guadalajara. No sé por qué pensé en Monterrey. Perdón. El doctor Alejandro Reyes Ortiz es doctor en Ciencias de la Computación por el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Cuernavaca. Sus áreas de interés son procesamiento del lenguaje natural, sistemas de información, Big Data y minería de datos. Pertenece al SNI desde 2014 y cuenta con el reconocimiento de perfil deseable CEP-PRODEP desde 2016. En el ámbito académico ha impartido diversas unidades de enseñanza-aprendizaje en la licenciatura de Ingeniería en Computación, tales como programación orientada a objetos, sistemas distribuidos, bases de datos, taller de desarrollo de aplicaciones web y bases de datos distribuidas. Y en la maestría en Ciencias de la Computación ha impartido cursos como bases de datos avanzadas, modelado de sistemas e inteligencia artificial. En los últimos 5 años ha dirigido más de 20 proyectos de integración, 8 tesis de maestría y tesis de doctorado. En investigación ha logrado publicar más de 40 artículos en revistas indexadas, memorias de congreso y capítulos de libro. Además, en 2015 publicó un libro científico y en 2025 un libro de docencia. En 2024 logró una patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. En cuestión de gestión académica, fue jefe del Departamento de Sistemas de la UAM Azcapotzalco de 2018 a 2024 y jefe del área de Sistemas de Información Inteligentes en 2017. Actualmente es coordinador de la Maestría en Ciencias de la Computación y es responsable del Cuerpo Académico de Sistemas de Información con grado consolidado en la UAM Azcapotzalco. Bienvenido, doctor. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Pues bueno, muy buenas tardes para todas, todos y todas que están por aquí presentes en la FIL Guadalajara. Les voy a presentar este libro que lleva por título Análisis y Diseño de Bases de Datos. Si bien ahí el eslogan que mencionamos o la frase que más nos representa como libro es enseñando las bases de datos desde su análisis hasta la implementación. Este es lo que nos distingue, lo que distingue a este libro, que lleva por título, ya les comentaba, es desde el análisis hasta el diseño y logrando la implementación. Les voy a platicar un poco del contenido de esta presentación, brevemente una introducción, lo que fueron los autores, cuál fue la motivación o las causas por las cuales creamos este libro, la razón, la estructura del libro, los capítulos que lo componen, hablar de algunos ejemplos prácticos, cuál es la relevancia actual del libro, para qué nos sirve, por qué en la actualidad este libro puede ser de gran ayuda para no solo profesionales en bases de datos, sino cualquier persona interesada en hacer un diseño de un sistema basado o que se sustente en bases de datos. Los beneficios, algunas conclusiones y agradecimientos generales. Los autores de este libro somos 3. Voy a empezar a mencionar al doctor Leonardo Daniel Sánchez Martínez, que siempre me gusta mencionar. Él fue el líder de esta obra. Él fue el que nos invitó a colaborar. El doctor Leonardo actualmente es jefe del Departamento de Sistemas de la UAM Azcapotzalco, pero también pues el rol de profesor investigador en este mismo departamento. La doctora Marisela Claudia Bravo Contreras, que también actualmente es la secretaria académica de la división, pertenece también al Departamento de Sistemas, y pues bueno, un servidor, el profesor Alejandro Reyes Ortiz, que también los tres, bueno, redundar que pertenecemos al departamento y a la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, de aquí de esta UAM, en su unidad Azcapotzalco. Estos somos los 3 autores del libro y la forma de trabajar, ahorita se las voy a empezar a platicar, cuál fue la motivación, de dónde nació. Precisamente el surgimiento de este libro viene de la docencia. En la UAM nosotros como profesores, los 3 autores de este libro, impartimos diversas UEAs, que son materias, bueno, en la UAM se le conoce como unidades de enseñanza-aprendizaje, y las materias que impartimos normalmente son precisamente bases de datos, pero no solo esas, sino también desarrollo de aplicaciones web, desarrollo de aplicaciones empresariales, programación orientada a objetos, programación orientada a servicios y bases de datos distribuidas, entre otras, muchas otras, por mencionar algunas de las más importantes.
Todas estas UEAs o estas materias se imparten o pertenecen al Departamento de Sistemas dentro de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Entonces, en estas materias, pues nosotros detectamos una necesidad de contar con una guía, un material, un libro que lleve al alumno, como ya lo decía el eslogan inicial, desde que tienen una idea inicial de un sistema de información hasta lograr su implementación. Y es precisamente de ahí, aquí nos dice, combinando la teoría desde el modelado, el diseño de una base de datos hasta lograr su implementación. Y una parte que nos distingue como libros, y que sí hay que decirlo, hay bastantes libros en la literatura de base de datos, pero este libro se aplica en contextos nacionales mexicanos. Los ejemplos que manejamos en el libro son ejemplos reales de sistemas de información basados en el área de telefonía, por ejemplo, el área de hospitales, agencias de seguros, de autos, cuestiones bancarias y cuestiones incluso de educación. En ese sentido, los ejemplos o todo lo que van a encontrar en el libro se basan en estos contextos, que yo diría que son contextos reales, en donde los profesionales en base a datos que salgan de alguna carrera o de alguna disciplina relacionada con las bases de datos, pues puedan aplicarlos, y es a donde se van a ir a trabajar, a estos tipos o a estos dominios. Entonces, esa fue la motivación, o de dónde nació, de estas experiencias que teníamos. Entonces, ¿por qué se crea este libro? Les decía, detectamos esa necesidad basándonos en las inquietudes, en las preguntas que nos hacía el alumnado en los diferentes cursos a los 3 profesores, y pues bueno, empezamos a recolectar estas inquietudes, y todas nos empezaron a llevar hacia que necesitábamos construir una guía o un material que los llevara, como decíamos aquí, a implementar una base de datos, desde su análisis, creación, hasta la implementación, y por qué no decirlo, llevarlo a producción. Cuando tú ya llevas a producción un sistema es cuando ya lo pones a uso valga la redundancia, de los usuarios finales, y entonces en ese sentido pues ya está siendo utilizado por una comunidad, por un grupo de usuarios, y entonces eso es lo que buscamos con este libro, que no solamente se quede en la teoría, sino que lo lleve hacia la implementación. Les decía, analizamos otros materiales, incluso los que nosotros mismos seguimos utilizando como bibliografía recomendada para los diferentes cursos, pero sí encontramos estas barreras, la barrera en la que el alumnado se sentía alejado de su realidad. Los ejemplos que vienen en esos libros, el idioma creo que no es una barrera, sí son algunos textos en inglés, pero los ejemplos son ejemplos que no están aterrizados al contexto mexicano. Y en ese sentido, pues nosotros quisimos empezamos con la idea de este libro, nos reunimos, hicimos reuniones periódicas. Este libro data más o menos hace 3 años, empezamos con las ideas, y pues bueno, materializarlo, llegar hasta este ejemplar que tengo en mis manos, pues fue una tarea difícil. Entonces, en esa parte, los aspectos técnicos que conectan al diseño lógico de las bases de datos es lo que refleja en este libro. Explicaciones breves, explicaciones conceptuales, los conceptos sí breves pero concretos, y que lleven al alumno que les sirvan como una guía. Ejemplos contextualizados en el ámbito nacional, en el ámbito mexicano, y también lo que manejamos son ejercicios, preguntas y preguntas de repaso final que les sirven al alumno como una autoevaluación. En la parte de la estructura, entonces me voy a centrar en los capítulos. Son 6 capítulos los que conforman este libro, iniciando por la parte introductoria o fundamentos, los conceptos de las bases de datos, desde qué es un modelo, qué es el lenguaje de consultas, el lenguaje de creación de bases de datos, después los modelos de bases de datos que hay, las arquitecturas, los esquemas, los diagramas. Después viene la parte de normalización, en donde el alumno optimiza su diseño. La idea inicial del diseño de bases de datos, el alumno tiene que pasa por una etapa de optimización, en donde reduce las bases de datos, las optimiza, porque ahorita lo vamos a ver en la parte de beneficios. No es lo mismo tener una base de datos muy grande, porque recuerden que ahorita los sistemas son lentos. Cuando ustedes van a un sistema, a cualquier tienda, que le dicen el sistema está lento, pues precisamente la causa de eso, algunas otras, pero una de las causas principales es que quizás la base de datos no está bien diseñada o no está optimizada, y en ese sentido lo que buscamos en este capítulo, en esta sección número 3, en este capítulo 3, es que los alumnos creen sistemas eficientes, sistemas de base de datos optimizados y eficientes, que se reflejen finalmente en un sistema
Sistema de información que también sea rápido, eficiente y que responda a lo que el usuario decide o quiere. Después viene la representación de álgebra relacional, que es una representación con fundamentos matemáticos, en donde el alumno hace esta representación de lo que ya diseñó, lo que ya se optimizó, pasarlo por una representación intermedia para después, en el capítulo 5, llevarlo hacia una implementación de un lenguaje que ya sea procesable por computadoras. El capítulo 5, el SQL, es un lenguaje en donde ya tenemos motores de búsqueda, en donde el alumno ya crea consultas, puede incluso hacer su sistema de información para recuperar, voy a decir, las ventas, el producto que más se vendió de una tienda. Eso ya lo puede hacer a través de estos lenguajes que son procesables por la computadora y que el alumno aprende desde el lenguaje y a utilizarlo en alguno de sus esquemas de bases de datos. Por último, y no menos importante, la parte de descubrimiento de conocimiento. Este es un capítulo con el que nos gustó cerrar por la parte que es la novedad, lo actual. En este capítulo de descubrimiento vienen cuestiones de ahorita actualmente de inteligencia artificial y ciencia de datos, en donde los alumnos van a aprender a cómo con los datos que se encuentran, valga la redundancia, en una base de datos, puede hacer o descubrir nuevo conocimiento. Por ejemplo, lo que les decía ahorita, cuál es el producto que más se vende, o si las personas van a comprar, decían, hay un ejemplo clarísimo de las personas o los hombres van a comprar pañales y compran cerveza. Ese tipo de descubrimiento, esas relaciones en una tienda comercial, hablando de un centro, de una tienda comercial, ese tipo de descubrimientos o ese tipo de patrones de comportamiento, pues se pueden descubrir aquí. No están explícitamente en una base de datos, pero sí se pueden aplicar reglas de conocimiento, y para allá va la parte de inteligencia artificial. Entonces, esta es una introducción, si bien el libro no es inteligencia artificial y ciencia de datos, pero sí conecta con este último capítulo hacia el futuro, hacia lo que viene. Las bases de datos es la base, pero el futuro de esto, y no es que las bases de datos van a desaparecer, no, sino que van a empezar a transformarse para alimentar sistemas de inteligencia artificial y ciencia de datos, dejando esta puerta abierta para que el alumnado pueda crecer y llevar a otros. De hecho, lo comentaba hace rato y en varias ocasiones con Rosy, con algunos, el siguiente libro, el siguiente tomo va a venir de esta parte, cómo utilizar las bases de datos hacia la inteligencia artificial y ciencia de datos, precisamente conectándolo con este capítulo. Pero bueno, nos centramos en este libro. El contenido metodológico, pues ya les decía, es un libro en donde el alumnado pues tiene o diseña las bases de datos con ciertos errores, y este libro te lleva como una guía. Entonces es una herramienta muy muy importante para que el alumnado, y tengo que decirlo, me faltó comentarlo al inicio, no solamente a nivel ingeniería, sino también a nivel posgrado. También le sirve para alumnos de cualquier ingeniería en computación y afín, tecnologías de la información, ingeniería de sistemas computacionales, ciencia de datos también, ingeniería en ciencia de datos, que ya también hay licenciaturas en informática, pero no solo eso, sino también maestrías en tecnologías de la información, maestrías en ciencias de la computación, maestrías en ingeniería en computación, y cualquier área, disciplina relacionada con la parte de computación le puede servir este libro, esta herramienta. Unos ejemplos muy breves, nada más 2 de ellos les voy a hablar. No se alcanzan a distinguir ahí la parte de hospitales, pero bueno, estos ejemplos vienen en el libro, en los capítulos de ejercicios, ejemplos de hospitales en donde tenemos los datos reales, datos, si bien no podemos, por cuestión de sensibilidad de datos, no podemos poner los nombres reales de pacientes, de médicos, pero sí el esquema de la base de datos sí es real para un hospital. Las relaciones que ven ahí, las conexiones entre las tablas son realistas, los ejemplos. Sin embargo, si los nombres por cuestiones de confidencialidad pues no se pueden mencionar. En cuestiones de escuela también tenemos bases de datos del profesorado, del alumnado, cuestiones de cursos, de recursos humanos, recursos materiales, todo lo que se maneja en una escuela de cualquier nivel, desde primaria, secundaria, preparatoria hasta universidad o profesionales. Eso es lo que estamos trabajando como ejemplos.
Como relevancia, y es lo que les comentaba hace rato, en realidad las bases de datos tenemos que verlas como la aplicación o el sustento de los sistemas de información en general. Pero no solo eso, ¿por qué cobran relevancia en la actualidad? Porque, bueno, actualmente las bases de datos estamos manejando bases de datos en la nube, estamos manejando el esquema de inteligencia artificial, ciencias de datos, y este libro otra vez funciona como una base, un fundamento. No quiere decir que este libro ya te lleva hacia la ciencia de datos, sino que es lo que sigue. Sería el tomo 2 que les comentaba, pero este es el libro 1, introductorio, fundamentos, todo lo que requieren saber de conocimientos de las bases de datos está en este libro. En esa parte pues cobra relevancia. Y hacia dónde va, nos vamos a mover hacia bases de datos en la nube, pero les decía, lo que aprendan en este libro, la parte del conocimiento, la estructura de los datos, no va a cambiar. Cambian las tecnologías, cambia la forma de cómo lo vamos a almacenar. Ya no se almacena en una computadora local, ahora se almacena en un servidor de Amazon, de Google, de MongoDB, de Microsoft, y en realidad el esquema se puede mantener. Son esquemas relacionales que pueden funcionar para una computadora como para un proveedor de bases de datos en la nube. Entonces, este conocimiento no es que va a desaparecer, sino que se va a transformar hacia dónde almacenamos las bases de datos. Evidentemente, cuestiones de mayor seguridad, mayor disponibilidad de la base de datos, porque estamos trabajando con proveedores que, si bien tienen un costo para almacenar estas plataformas, pues también tienen versiones para hacer desarrollo a nivel del alumnado. Estos son bases de datos en la nube, y este libro no se centra hacia allá. Sin embargo, este último capítulo lo conecta contra esta relevancia actual. Lo que les decía de la inteligencia artificial, el último capítulo de descubrimiento de nuevo conocimiento, y esta es la parte que yo resaltaría como por qué es importante en la actualidad este material. ¿Qué beneficios vamos a encontrar? Pues ya lo hemos mencionado, son materiales de apoyo que le sirven al alumnado en su aprendizaje. Cuando ustedes o cuando el alumnado intente desarrollar sistemas de información, este libro les va a ser de gran ayuda. Y no solamente para el alumnado, sí tengo que decirlo, profesionales, empresas que también pueden utilizarlo, se pueden apoyar de ello, trabajadores, cualquier persona que esté involucrada en la parte de tecnologías de computación, este material es importante. Los contextos, los ejemplos están contextualizados hacia la parte del territorio nacional mexicano, y eso es algo que nos distingue de otros libros, lo que les decía. La pertinencia social, la pertinencia del libro, los aspectos sociales, estamos manejando cuestiones de optimización, les decía el capítulo de normalización, en donde ahora ya ustedes saben que actualmente los sistemas de información o la inteligencia artificial está consumiendo recursos naturales. Entonces, tener una base de datos optimizada en donde el alumnado tenga, en lugar de consumir, voy a decir, 5 minutos de procesamiento, lo hace en 10 segundos, pues habría que evaluar también el impacto ambiental de ese tipo de herramientas. Y esta es la parte social que también se maneja el libro, si bien no se profundiza en aspectos de medir el impacto social, es complejo, o el impacto ambiental, pero sí se considera cuestiones de seguridad, lo que les decía de confidencialidad de los datos es importantísimo, la parte ética en el uso de los datos, quienes les pueden dar permiso de que entren a la base de datos, de que revisen los datos que están ahí. Hay que tener muchísimo cuidado de eso, porque se puede estar hasta infringiendo cuestiones legales. Esto es la parte que diseñar una base de datos, esta frase a mí me encanta, que es diseñar una base de datos es diseñar una representación del mundo. Lo que la persona que revisa este libro, como ve el mundo, como ve ese dominio de hospital, de escuela, de telefonía, lo va a llevar a hacerlo bien. Es un acto de responsabilidad. Creo que hacerlo de la manera correcta, pues tenemos ahí nuestro grado de responsabilidad con el ambiente, con la sociedad, y en general con la parte del impacto, la pertinencia. Ya a manera de conclusiones, pues este libro se maneja hacia las bases de datos relacionales, ya lo comentaba hace rato, aprenden a pensar de manera estructurada cómo van a diseñar su sistema de base de datos de manera innovadora, con fundamentos o con dejarles ahí la semillita marcada hacia base de datos en la nube, hacia ciencia de datos, hacia la inteligencia artificial, con ejemplos que conectan desde la teoría hasta la práctica, hasta la implementación, los ayuda a formar criterios, a una comprensión del mundo, lo que les decía, esta parte de tengo mi problema real, mi problema para una empresa, para un negocio, para lo que ustedes quieran, para una tienda, y que el alumno, la persona que va a leer este libro, pues tenga esa comprensión, esa representación en una base de datos sólida, optimizada y eficiente. Eso es con lo que cerraría esta parte.
Y ya nada más a manera de agradecimientos, pues agradecer a la división. Ay, aquí sí se me fue lo de la FIL. La FIL Guadalajara, agradecer a la división, agradecer al departamento. Sí me gustaría también agradecer al comité de revisión que estuvo detrás de estos meses, años, creo que estuvo un año ahí de revisión, pero bueno, se agradece todo el proceso, la retroalimentación. A los autores también que no pudieron estar, de hecho sí querían venir, pero por cuestiones de su agenda, como les comentaba, están ahí en puestos de gestión, por cuestiones de agenda no pudieron venir y hubieran estado encantados de estar aquí. Muchísimas gracias de mi parte, no sé si tengan alguna duda, pregunta o inquietud. No hay dudas. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, ya comentarles, perdón, gracias, que el libro también ya está a la venta aquí y también está en el catálogo de CBI Azcapotzalco de la división. Rosy nos puede dar más detalles. Sí, es librería de la UAM, de CBI Azcapotzalco. Ajá, así googleenla, librería. Ok, en electrónico y en físico lo así encuentran aquí, ¿no? En el stand. Correcto. Muchísimas gracias, ahora sí. Sí, hasta luego.